Hola, mi nombre es John Calampa, somos del grupo 3 y como parte del aprendizaje del curso de irrigación 2021 FICUNI realizaremos el diseño de un acueducto. Vamos a dividir la presentación en 4 secciones. En la primera mostraremos un marco teórico general del diseño hidráulico de acueductos. En la sección 2 aplicaremos todo lo aprendido en el diseño hidráulico de un acueducto. En la sección 3 realizaremos el diseño estructural de la caja del acueducto, de la viga y columna, y el diseño de la zapata teniendo en cuenta la socavación. Y en el capítulo 4, en el último, realizaremos un modelamiento y simulación del acueducto utilizando los programas SketchUp y RealFlow. Los objetivos de este trabajo final es poder realizar el diseño hidráulico y estructural de un acueducto, buscar información especializada sobre el tema y realizar los planos correspondientes. Durante la construcción de canales de irrigación vamos a encontrarnos con depresiones que van a necesitar la construcción de acueductos. Los acueductos van a ser utilizados cuando la diferencia entre la cota D y la cota de A no sean bastante grandes. Además, se recomienda el uso para longitudes mayores de 10 metros. En caso de cruce de quebradas, el puente debe tener suficiente altura para que deje pasar las máximas avenidas del río que va por. Los acueductos son estructuras que se utilizan con el fin de conducir agua desde un punto a otro por encima de un canal de riego, de un dren o de una depresión del terreno, ¿no? Por lo general es de concreto armado. Tiene dos partes significativas: uno, la subestructura, que está conformada por el pilar y los estribos, y la superestructura, que es la parte superior, que está formada por el canal de transición, el conducto rectangular y el transición de salida. La ventaja del uso del acueducto: la primera es que permite mantener la gradiente, dos, que no obstaculiza el flujo libre del agua, pero también tiene desventajas. Su construcción interrumpe durante un periodo considerable el riego, lo que hace necesario desvíos, ¿no? Además es bastante caro. Para el diseño hidráulico vamos a necesitar ciertos criterios hidráulicos que lo vamos a mencionar. Al momento de la aplicación, cada uno de estos criterios van a ser ahondados. Por ejemplo, necesitaremos la longitud de transición dado por esta fórmula, donde θ es 12.5 grados, según 20 Chow. De datos también necesitamos las cotas A y D sobre el terreno, para así calcular las pérdidas de carga en el acueducto. Mencionar además, la disminución del pelo de agua está en función del coeficiente de pérdida de entrada y la diferencia de carga de velocidad. Con esto podemos calcular la cota B con una ecuación simple. Para la estructura de salida también calculamos una disminución del pelo del agua que está en función del coeficiente de pérdida de salida y la diferencia de carga de velocidad. Con eso calculamos la cota D de salida y lo comparamos con la cota D del terreno. Y podemos realizar los ajustes, ¿no? Cambiando o variando la pendiente. Con respecto al borde libre, podemos calcularlo con esta ecuación del Bureau of Reclamation, pero lo más común es usar Y-tercios. Para el diseño del conducto elevado, con el fin de tener dimensiones menores y sean bastante económicas, se diseña con condiciones cercanas a las críticas. Con esta ecuación se puede encontrar la pendiente como diferencia de cotas entre la longitud. Además, se hará uso de la ecuación de Manning, ¿no? Con respecto a la aplicación, tenemos los datos del canal aguas arriba, la cota A y D, que es antes y después de la depresión, y con estos datos vamos a calcular, manteniendo la gradiente, con qué cota llegamos al otro lado, ¿no? Y dependiendo de eso, bajamos o subimos la pendiente. Como datos de entrada tenemos el caudal de 0.65 metros cúbicos. El canal aguas arriba es un canal trapezoidal con un ancho de solera de 0.61, el talud es 1 en 2, la pendiente 3 en 1000 y el número de Manning 0.014. Tenemos como dato la cota de A de entrada y la cota D de salida. Primero vamos a diseñar el canal aguas arriba. Con el principio de máxima eficiencia hidráulica hallamos la relación B entre I, donde alfa está en función del talud, por lo cual B entre I nos da 1.2. Esto ingresamos en la ecuación de Manning e iterando encontraremos que el ancho ideal es 0.65 metros, el canal aguas arriba, el canal trapezoidal, el ancho de solera, y el tirante 0.48. Para el cálculo del borde libre tenemos dos consideraciones del Bureau of Reclamation, por lo cual sumado al tirante me sale aproximadamente 80. Resulta necesario conocer los parámetros hidráulicos del canal aguas arriba para que con esas medidas poder dimensionar correctamente el canal sobre el puente, ¿no? El canal rectangular. Para el ancho del canal sobre el conducto del puente utilizaremos la ecuación del tirante crítico. Reemplazando en la fórmula de B, tenemos un ancho del canal rectangular sobre el puente de 65 centímetros. Además, se incrementará un ancho de 10% para evitar problemas de remanso. Es una recomendación que se da en una tesis.
por lo cual el ancho sería 80 centímetros. Verificamos los parámetros hidráulicos del canal sobre el puente, con los mismos datos, la misma pendiente. Tenemos una velocidad crítica de 1.74, el cual está entre los valores de 1 y 3 que recomienda. Con respecto al tirante normal es 55 centímetros, la velocidad normal es 1.48 y el número de Froude es 0.63, que es subcrítico. Como la velocidad es 1.48, está entre 1 y 3, entonces por lo tanto ya tenemos un resumen del canal aguas arriba. Tiene un ancho de solera de 65 centímetros, un talud de 1 en 2 y la pendiente de 3 en 1000. El canal aguas abajo de igual manera. Vamos a calcular la transición de entrada y salida con la fórmula aplicando, como ya hemos dimensionado, T1 y T2, que es el ancho de la solera, ¿no? Aguas arriba, con lo cual tenemos una longitud de transición de 1.24 metros. Por recomendaciones en las tesis que hemos encontrado, tomaremos 3 metros para evitar el tema de turbulencias. Una vez que tenemos estos datos y utilizando los coeficientes de entrada y salida del libro de Bente Chow, calcularemos las cotas de cada uno de los puntos. Buenas, mi nombre es Daniel Rodríguez y continuaré con el diseño hidráulico del acueducto. Bueno, posterior a lo que ya se explicó anteriormente, lo que se hace es hacer el análisis de pérdida de cargas en el acueducto. En la siguiente diapositiva se muestra el esquema general del sistema en perfil, ¿no? Aquí encontramos el canal, aquí la transición, luego el acueducto, luego una transición de salida y finalmente la continuación del canal. Con lo explicado por mi compañero anteriormente, ya conocemos el valor del caudal, el valor del ancho del acueducto, que va a ser de sección rectangular, el número de Manning, y aquí de concreto armado es de 0.0013, la pendiente y la longitud, ¿no? Haciendo el análisis hidráulico con ayuda de la fórmula de Manning, determinamos el tirante y la velocidad. Por recomendación, el borde libre viene a ser 1/3 del tirante y con ello determinamos la altura del acueducto, ¿no? Finalmente verificamos que el ancho del acueducto sobre el tirante del acueducto es 1.5, siendo lo recomendable para secciones rectangulares un valor igual a 2. Como este valor de 1.5 se aproxima al 2, vamos a conservar el diseño, ¿no? Luego vamos a hacer el análisis en la entrada del acueducto. El objetivo de este análisis es determinar la cota en B. Para ello vamos a centrarnos en la parte de la transición de entrada y el acueducto. Aquí podemos ver a más detalle la geometría y con ayuda de la geometría vamos a obtener que la disminución del pelo de agua va a estar gobernada por la siguiente ecuación, ¿no? Es una ecuación que se extrae a partir de la geometría. Esta línea de color negro representa el flujo, la superficie del agua, la línea naranja, la línea de energía. Entonces, para nuestro caso de estudio, haciendo uso de la fórmula que acabo de mencionar y de la tabla que viene a ser el coeficiente X, la velocidad 2 es la velocidad del acueducto, la velocidad 1 es la velocidad del canal aguas arriba, se determina que la disminución del pelo de agua es de 0.0125 metros. Luego, con ayuda de la geometría, en el perfil podemos determinar la cota de B, ¿no? La cota de B es igual a la cota de A más el tirante del canal aguas arriba menos la suma del tirante en el acueducto más la disminución del pelo de agua. Haciendo el cálculo obtenemos que la cota de B es de 3199.943. Debemos tener en cuenta que la cota de A y la cota de D son valores iniciales del proyecto, ¿no? Luego hacemos el mismo análisis en la salida del acueducto, cuyo objetivo es determinar la cota de C y verificar, ojo con esto, verificar la cota de D. ¿Por qué verificar? Porque la cota de D ya forma parte del dato o valor de ingreso al momento de hacer el diseño, ¿no? Entonces, haciendo este análisis entre el acueducto y la transición de salida, aquí podemos observar la geometría. Haciendo el cálculo geométrico determinamos que el aumento del pelo del agua, que es variación de Y, está gobernada por la siguiente ecuación, donde C sub 0 es un valor de tabla, velocidad 2 es la velocidad en el acueducto y la velocidad de 3 es la velocidad del flujo en el canal aguas abajo del acueducto. Luego vamos a hacer el análisis de la salida del acueducto. Bueno, lo mismo que lo anterior, ¿no? Esto forma parte del análisis de la salida del acueducto, haciendo uso de la siguiente fórmula
y de la tabla, esta fórmula es la misma fórmula que está acá, pero acá la estamos desarrollando, obtenemos que el incremento del pelo del agua es de 0.00481 metros. Luego, con la geometría, determinamos que la cota de D es igual a la cota de C menos el tirante aguas abajo del acueducto, es decir, en el canal de aguas abajo, menos la suma del tirante del acueducto más el aumento del pelo del agua, ¿no? La cota de C se obtiene a partir de la siguiente ecuación, que viene a ser la cota de B. La cota de C viene a ser la cota de B menos la pendiente del acueducto por la longitud del acueducto. Obtenemos la cota de C y luego vamos a obtener la cota de D. Entonces vamos a comparar esta cota de D, esta cota calculada, con la cota definida por el proyecto. En caso esta cota de D sea menor que la cota D del proyecto, va a ser necesario excavar, ¿no?, para llegar a dicha cota. Luego vamos continuando con el análisis de pérdida de carga. Vamos a verificar la pérdida total de cargas. Para verificar ello se tiene que cumplir la siguiente ecuación. Resolviendo estas ecuaciones, y ya que se tienen todos estos datos, se verifica, pues podemos ver que se da la igualdad, ¿no?, que 0.223 es igual a 0.220. Bueno, hasta aquí se está verificando todo lo que es el diseño hidráulico. Lo que finalmente se hace es hacer un análisis, el mismo análisis mencionado anteriormente, pero cambiando la rugosidad en un 20%. Entonces, haciendo este cambio de rugosidad, es decir, el coeficiente de Manning, obtenemos que la velocidad del flujo en el acueducto es de 1.75 metros por segundo, lo cual se encuentra en el rango recomendado, que es entre 1 y 3 metros por segundo, y también el flow nos sale 0.82, que es menor que 1. Por ende, el flujo es subcrítico, lo cual es recomendado para flujos en acueductos, ¿no? Entonces, como se cumplen las recomendaciones, podemos decir que el diseño hidráulico está cumpliendo todos los criterios, ¿no?, los criterios recomendados. Continuando con la exposición, ahora se realiza el diseño estructural del acueducto. El diseño estructural del acueducto comprende los tres elementos que forman parte de la estructura, como son la caja que conduce el agua, las columnas y las zapatas. Para cada uno de los elementos se debe verificar cuál sería el caso más crítico. Los cálculos hechos en el presente trabajo se limitan a acueductos con una luz máxima por tramo de 10 metros. Para el inicio del cálculo de cada elemento se estima un valor para su espesor. Como valor inicial para la losa y las vigas de la caja del acueducto se recomienda tomar espesor de 0,15 metros, básicamente por razones constructivas como el vaciado de concreto. La dimensión mínima para las columnas según el reglamento van de 0,20 a 0,30 metros. En el caso de las zapatas se debe iniciar con un espesor mínimo de 0,20 metros. Bueno, a continuación veremos los cálculos en el Excel. Bien, primero se realizará el cálculo estructural de la caja, el cual presenta su caso más crítico cuando la caja está llena completa de agua. A continuación se presentan los datos necesarios para el cálculo estructural del acueducto, como son las dimensiones de los elementos y las propiedades de los materiales. Luego se procede a realizar el cálculo de los momentos, como el momento en el punto A, el cual es debido a la presión lateral que genera el agua. Luego se calcula el momento con respecto al punto C, ubicado en el centro de la losa, el cual está en función del ancho de la caja, la altura de la viga lateral, el momento en el punto A y en función de la carga, el cual es en función de la carga que soporta. Luego se prosigue con el cálculo del acero mínimo para el muro. Este está en función del peralte último del muro, el cual, al ser mayor al calculado anteriormente, este se toma como valor mínimo de 1,65 centímetros cuadrados, dando un acero de media pulgada a cada 0,75 metros. Luego se calcula el acero por temperatura, el cual es el acero horizontal al sentido del flujo en ambas caras del muro. Este cálculo nos da un área de 3,75 centímetros cuadrados
dando un acero de media pulgada cada 0,25 metros. Luego se procede con el cálculo del peso propio del muro y de la losa, para consecuentemente calcular el momento respecto a ellos y hallar el acero vertical de la cara exterior, el cual nos da un valor de 0,67 centímetros cuadrados, el cual es un acero de media pulgada a cada 0,20 metros. A continuación se realiza el cálculo de área de acero para la losa de la caja, el cual se realiza mediante las fórmulas de acero por temperatura. El acero mínimo es de 2,332 centímetros cuadrados, el cual equivale a un acero de media pulgada a cada 0,40 metros. Luego se realiza el cálculo del acero perpendicular al eje de la cara superior, el cual nos da un acero mínimo de 1,87 centímetros cuadrados, el cual equivale a un acero de 3/8 de pulgada a cada 0,30 metros. Luego se realiza el cálculo del acero por temperatura, el cual nos da un valor de 2,70 centímetros cuadrados, el cual equivale a un acero de 3/8 de pulgada y a cada 0,25 metros. A continuación se realiza el diseño del muro por flexión. Para este cálculo, para fijar el brazo al par interno, se recomienda que la luz entre los apoyos sea 1/3 de la longitud total y el peralte total sea igual o mayor que 1. Se calcula el momento considerando el peso total de la caja, para luego calcular el área de acero necesario en la cara inferior de la viga, dando un área de 0,93 centímetros cuadrados, en donde se usarían 6 barras de 5/8 de pulgada de diámetro. Luego se calcula el área de acero necesaria en la cara superior de la viga, el cual es por compresión, dando como resultado 2 varillas de 5/8 de pulgadas. La distribución de las barras de acero en la cara inferior de la viga están comprendidas entre 0,15 veces y 0,20 veces la altura, del cual tomaremos un h0 igual a 0,14 metros o 0,19 metros. Luego se calcula el peralte útil del muro, el cual es h_r, para el cual es necesario el cálculo de la separación vertical S y la separación horizontal S' entre las barras, dando como valor un h_r de 0,86 metros. Luego se prosigue a realizar las revisiones del esfuerzo de aplastamiento en el apoyo y por fuerza cortante. En el esfuerzo de aplastamiento es necesario el cálculo del factor de aplastamiento permisible y la fuerza cortante para hallar el factor de aplastamiento actuante. Por lo tanto, verificando que el factor de aplastamiento de 5,12 sea menor al máximo permisible de 105, se procede con la revisión por fuerza cortante, en el cual se calculará el momento último y fuerza cortante última en la sección crítica para determinar las varillas de acero en la cara inferior del muro o viga, el cual nos da 5/8 de pulgadas, 2 de 5/8 de pulgadas. Bien, como siguiente paso se determina la reacción del muro hacia la columna, el cual es representado por R, mediante la siguiente relación, dando como resultado un valor de 1343 kilogramos. También se calcula la fuerza cortante última R_2, el cual está en función del parámetro R calculado anteriormente, dando un valor de 2243 kilogramos. Luego se hallan el esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante permisible para realizar la verificación. Una vez el esfuerzo sea menor que el permisible, se procede a realizar la distribución del acero en la caja. Bueno, a continuación se muestran el resumen de los refuerzos calculados anteriormente y la gráfica de los refuerzos ya colocados en la caja. Bueno, le paso con mi compañero Omar Roque. Gracias. Buen día con todos. Mi nombre es Omar Roque y voy a seguir con la exposición en la parte de cálculo estructural y de viga y columna. La viga que se va a diseñar es esta sección celeste que va a soportar la carga de los tramos del canal puente, y la columna va a soportar, que es la sección amarilla, va a soportar las cargas sobre ella y va a transmitirlas hacia la zapata. Para esto se va a proceder la explicación en Excel, una hoja de cálculo realizada,
y se inicia con el dimensionado del canal puente que ya se explicó en la sección anterior, y se plantean las dimensiones para la viga superior y la columna. Estas dimensiones ya han sido verificadas e iteradas para que se tenga una sección mínima que cumpla con los requerimientos de la demanda de cargas. Este diseño de la viga y la columna es por servicio y bueno, se inicia con el cálculo de estructural de la viga superior sobre la columna. Primero se obtiene su peso según sus dimensiones y luego se procede a obtener el momento en el centro de la parte superior de la viga, que está en función a estas dos reacciones que van a generar el momento último y obtenerse el área de acero requerido por fricción. Se plantean 5 varillas de 5 octavos con un área mayor al área requerida, y para la zona de compresión 3 varillas de 5 octavos. Se obtienen su separación de las varillas para que tengan una correcta adherencia. Luego se obtiene la cortante última, que sí van a ser las dos reacciones obtenidas, y el esfuerzo cortante terminal, que es la reacción sobre el secundario. Este debe ser menor a el esfuerzo cortante permisible, el cual se verifica que si es menor, por tanto no requeriría un refuerzo adicional. Sin embargo, se va a plantear estribos por confinamiento a una distancia máxima. Entonces, resumiendo los aceros para la viga: en la cara inferior por flexión 5 varillas de 5 octavos, en la cara superior por compresión 3 varillas de 5 octavos y estribos de 3 octavos cada 15 centímetros. Se ve un esquema de los aceros en la viga. Ya en el diseño de la columna se van a considerar dos casos. El caso 1, en donde las cajas del acueducto se encuentran a ambos lados y estos están llenos de agua, por tanto va a ser un sistema simétrico. Las 4 reacciones que se generan debido a 1 por cada cara y 2 aguas arriba y 2 aguas abajo. Se tiene una reacción total y este se le va a sumar el peso de la columna y el peso de la viga superior calculada en el caso anterior, obteniéndose la carga última de la columna. El momento último se obtiene con la excentricidad y se va a calcular si la esbeltez se puede despreciar o no. Según este factor, si este factor es menor a 22 se desprecia la esbeltez. Sin embargo, nos salió un factor de 45, por tanto se va a considerar en este cálculo. Para la carga crítica de la columna obtenemos la elasticidad para un concreto de F'210, la inercia de la sección, obteniéndose la rigidez por flexión de la misma, obteniéndose finalmente el PCR según la fórmula anterior. Se amplifica este momento según la siguiente fórmula. Según el factor de amplificación es de 1.02, obtenido ese momento amplificado de 40.823 kilogramos por centímetros. Finalmente se va a obtener el área de refuerzo en la columna. Para el caso 1, este es determinado mediante factores que se van a utilizar en una gráfica de iteración para columnas de concreto reforzado, tomada del libro Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado, del apéndice C, la página 768. Tomando como datos la carga última y el momento amplificado, se van a obtener, y bueno, también las dimensiones de la sección de la columna y la resistencia a compresión de concreto, se van a obtener los factores K y R según las siguientes fórmulas. Estos factores con la relación de excentricidad, que es de 0.1, y para la elección de la gráfica se va a utilizar el factor D sobre C, que es aproximadamente 0.9. En sí, en este libro hay diferentes gráficas. Se va a escoger la gráfica con este valor de 0.9. Para una relación de D sobre H, 0.9 tiene esta siguiente gráfica. Se ubican los valores de K y R para una relación de excentricidad de 0.1 y se obtiene el valor de Q. El valor de Q en este caso nos dio de 0.4. Por ser mayor a 0.2 se va a usar esta siguiente fórmula para obtener el valor de P. Y finalmente se obtiene el área de acero con la fórmula de P
por C por A, obteniéndose 18.9. También se debe obtener el acero mínimo con la fórmula conocida de A por C, y el cual nos da un acero mínimo de 21 centímetros cuadrados, por tanto es mayor a este. Se va a elegir el acero mínimo, y para varillas de 3 octavos se van a necesitar 8 varillas de 3 cuartos. En el caso 2 es donde se instala solamente un cajón al lado de la columna y este va a estar lleno de agua, por tanto ese sistema va a ser no simétrico, entonces la excentricidad va a cambiar y el cálculo, y la carga última va a ser menor también, solo se va a tener cargada un lado. Se obtiene el momento último mediante la excentricidad, se amplifica este momento y se obtiene el momento amplificado y la carga última para que se puedan obtener los valores de K y R mediante las dimensiones de la columna. Se procede el mismo cálculo. En sí la gráfica de D sobre C va a ser la misma porque la dimensión de la columna es igual. Se va a obtener un valor de K de 0.4 de igual forma y un acero de 16.2 también menor al acero mínimo, por tanto se va a asumir la misma distribución de aceros. En cuanto al estribaje, se va a usar estribos de 3 octavos. Se calcula la separación de los estribos con el cálculo conocido. Se usa el menor valor, en este caso 25 centímetros. Entonces finalmente se resume los aceros de la columna en la zona vertical, un acero de 24 centímetros cuadrados, por tanto se va a plantear 4 varillas de 3 cuartos en la cara interior, 4 varillas de 3 cuartos en la cara exterior. En la horizontal, en los estribos se plantean estribos de 3 octavos cada 25 centímetros. Bueno, ese sería el cálculo de la viga y la columna, lo cual se va a resumir en los planos que se van a entregar. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Para el diseño de la zapata, primero vamos a calcular la socavación, asumiendo longitudes de zapatas de 2×2. Para el cálculo de socavación hemos utilizado una hoja de cálculo y los aprendizajes del curso de introducción a la hidráulica fluvial. Para la socavación general utilizamos el método del Stab-Leverrier. Para la socavación local, 8 métodos, del cual calculamos el promedio y sumamos, ¿no?, para tener la socavación total en el pilar, que es de 1.13 metros. El valor que nos arroja es bastante bajo, debido a que hemos supuesto también un caudal muy bajo, ¿no? Una vez que tenemos la altura de socavación, asumimos el valor del peralte de 1 metro y la altura de la zapata de 1,10. Una vez que tenemos estos valores, analizamos dos casos. La primera, cuando la presión sobre el suelo es considerando que la zona cruzada por el acueducto está con agua, y la 2 sin ella, ¿no? Calculamos los momentos, verificamos con el factor de seguridad, el cual cumple, calculamos el esfuerzo cortante permisible, la fuerza nominal en el perímetro, la fuerza última, todo está cumpliendo, para que al final encontremos el momento último. Con el momento último calculamos el área de acero necesario, lo comparamos con el acero mínimo, al final nos arroja una cantidad de acero de 35.72 centímetros cuadrados, el cual equivale a aceros de 3/4 de pulgada cada 7.5 centímetros. Bueno, buen día ingeniero, buen día compañeros, soy el alumno Gerald David Rodríguez Delgado y voy a presentar lo que es la parte de modelamiento y simulación del sistema canal acueducto, ¿no? Esta parte tiene como objetivo principal la simulación del flujo. Esta simulación involucra dos procesos, como se mencionan en la presente diapositiva, lo que es el modelado y la simulación en sí. Para ello se hizo uso de 3 programas computacionales, entre ellos encontramos al SketchUp, que aparece en la primera imagen, el Autodesk 3D Studio Max y por último el programa RealFlow, que realiza la simulación del agua en sí. Bueno, también se va a mostrar lo que es el flujograma que se ha seguido para realizar esta simulación del flujo. Se han definido 3 pasos principalmente. El primer paso lo que es el modelado, el segundo paso la interconversión y el tercer paso lo que es la simulación. El modelado básicamente contempla el modelamiento del sistema canal acueducto. Para ello lo primero que se ha hecho es la importación del eje o de la rasante
del sistema canal acueducto al programa SketchUp. En el SketchUp, a través de sus herramientas, se ha logrado el modelo o el modelamiento que se va a mostrar más adelante. El segundo paso es la interconversión. ¿En qué consiste? Bueno, para explicar más o menos a qué va este paso, lo que pasa es que la exportación o los formatos que se pueden exportar del SketchUp no son compatibles con el programa RealFlow. Por ello es necesario utilizar un programa de tal forma que importe el formato el formato que exporta el SketchUp, el modelo el SketchUp, y que permita mediante el Autodesk 3ds Max exportarlo a un formato que sea compatible a RealFlow, y en eso consiste este paso, ¿no? Entonces se comienza con lo que es la importación del modelo SketchUp al programa Autodesk 3ds Studio Max. Luego se sigue con lo que es el centrado y escalado del momento. Este paso es importante ya que va a permitir reducir la demanda computacional, ¿no? Se escala a un modelo de un 100% al 20% para agilizar el cálculo involucrado en la simulación que se va a realizar en el programa RealFlow. Por último, se va a exportar a un formato que sea compatible a RealFlow, y eso es lo que mencionamos, ¿no? Este proceso permite llevar de un formato de SketchUp al formato compatible de RealFlow, y este formato es el punto ABC. Por último, finalmente, el último paso que se sigue es la simulación. Lo que se hace es importar el modelo exportado en el Autodesk 3ds Max a RealFlow. Luego en el mismo RealFlow se crea una fuente de agua, se optó por una fuente de agua rectangular y se localizó en el canal de entrada. Por último, se le agregó el factor gravedad, ya que, como se sabe, estos sistemas de canales acueductos actúan a gravedad. Por último, se va con el paso de la corrida o la simulación en sí. Vamos a detallar un poco más con imágenes cada uno de estos pasos. Lo primero, que es el modelado. El modelado del acueducto se realiza o se contempló el uso del software SketchUp y se logró lo que se muestra en la imagen derecha. El modelo o el modelamiento en el SketchUp contempla tanto el canal de entrada, los canales de transición de entrada, el acueducto sostenido por los 4 pilares, el canal de transición de salida y finalmente el canal de salida. El segundo paso, como mostré o como mencioné, la interconversión, que se hizo el uso del software Autodesk 3ds Max, donde se realizaron los procesos de centrado y escalamiento. Como mencioné, estos pasos sirven para agilizar el cálculo computacional, ya que si se hace una escala real, los tiempos son exagerados. Por último, se va a exportar el formato en punto ABC para su lectura en el RealFlow, y eso mismo es el fin de este paso: importar el formato que es compatible con el SketchUp a un formato que es compatible con el RealFlow. Este formato es el punto ABC y se observa en la primera imagen el proceso de escalamiento centrado, y en la segunda imagen el modelo ya listo para exportarlo a punto ABC y para su próxima importación al programa RealFlow. Finalmente, lo que es el proceso de simulación, lo que se hizo uso es del software RealFlow, donde se importó el modelo exportado del Autodesk 3ds Max, se creó una fuente de agua en el canal de entrada. Aparte, se introdujo el factor gravedad, como se observa en el flujograma. En esta parte roja dice Gravity. Y bueno, acá en la primera imagen se muestra la fuente de agua creada en el canal de entrada, ¿no? Por último, se va a correr el programa y se observa lo que se muestra en la imagen derecha, que lo voy a mostrar también ahora. Voy a proceder a mostrar cada uno de los modelos manejados en cada programa. El primer modelo que se manejó es el del SketchUp, ¿no? En donde se observa que se modeló tanto el canal de entrada, el canal de transición de entrada, el acueducto, los 4 pilares que sostienen el acueducto, el canal de transición de salida y el canal de salida. Estos canales de transición sirven básicamente para pasar de una sección a otra. En este caso pasa de una sección trapezoidal a la sección rectangular, que es la propia del acueducto. Este modelo se exportó a un formato que es perceptible para el programa Autodesk 3ds Max Studio, el cual se hizo el proceso de centrado y también de escalamiento a un 20%, resultando este modelo. Este modelo es el que se exporta a RealFlow para su manejo en RealFlow y para su próxima simulación. Ya exportado este modelo a un formato compatible, que es el formato .abc, en el RealFlow se procedió en primer lugar a importar el modelo, en segundo lugar
se creó lo que es la fuente de agua en el canal de entrada, como se observa en esta imagen, y por último se le agregó el factor de gravedad, como aparece en el flujograma del trabajo Real Flow, el Gravity, que se observa en la parte derecha inferior, para finalmente hacer correr el programa. Se corrió en un total de 640 segundos. Realmente se puede lograr más cuadros, pero requiere más tiempo y más cálculo computacional. Mientras más avanza, más cálculo realiza el programa y por lo tanto toma mucho más tiempo, por lo que se ha optado por simular el inicio de operación, no la operación en sí del acueducto, sino el inicio, es decir, la primera operación del acueducto. El resultado que se logra, por ejemplo, es el siguiente. Voy a reproducirlo. Sale el agua a través del canal de entrada, ahora está próximo en lo que es el canal de transición, para pasar finalmente a lo que es el canal al acueducto. Podemos observar las partículas de agua, ¿no? En este punto está pasando lo que es el acueducto. En el video que se va a anexar en el trabajo se va a mostrar todos los cuadros. Ahora por tema de tiempo lo voy a pausar acá en este momento, pero en el video se va a mostrar toda la simulación hasta que llegue al canal de salida, ¿no? Se puede observar. Mientras más avanzan los cuadros se va a hacer un proceso un poquito más lento, debido a que involucra más trabajo computacional. Bueno, finalmente dejo mi parte acá. Como menciono, se va a anexar un video donde se simule completamente, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Como resultado final mostramos los planos. Acá tenemos la ubicación del canal en las curvas del nivel, la vista en elevación y en planta del acueducto, los planos de las columnas y vigas y los planos de los elementos estructurales con los aceros respectivos de la sección del canal rectangular sobre el puente, viga, columna y zapata, y la columna en planta. Como conclusiones podemos mencionar que se logró realizar el diseño del acueducto con todas las consideraciones hidráulicas y estructurales. Además, indicar que los acueductos son usados para mantener la gradiente, es decir, la variación de la pendiente del canal rectangular respecto a la pendiente del canal aguas arriba y abajo son iguales o casi similares. Es necesario también realizar el diseño teniendo en cuenta secciones eficientes y con ventajas constructivas, es decir, más económicas, por lo cual se tuvo en cuenta consideraciones como el diseño de secciones con máxima eficiencia hidráulica y el diseño del canal teniendo en cuenta parámetros críticos como el de energía mínima en el caso del canal rectangular sobre el puente. Es necesario verificar las pérdidas de entrada y la altura del pelo de agua en los puntos A, B, C y D para verificar la cota de llegada y no obtener pendientes desfavorables. Para el caso estructural se debe predimensionar adecuadamente a la estructura y dar dimensiones que soporten las cargas y que a su vez también sean económicas. Es necesario considerar también la socavación, ya que puede alterar la altura de las cimentaciones en los pilares. El modelado y simulado de la estructura en tiempo real resulta ventajoso, ya que nos da una idea del comportamiento real de la estructura, por lo tanto se debe aprovechar las nuevas tecnologías. Bueno, eso sería todo, muchas gracias.